¿Cómo va? Primero que nada, buenas tardes, Juan, y gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, Armando, Javier, buenas tardes, saludos a todo el auditorio. ¿Cómo están? ¿En qué vamos? ¿Se aprueba, no se aprueba? ¿Va a salir este año? Se había hablado de que había 9 puntos que se estaban, digamos, afinando. ¿Cuál es tu postura primera y en qué está en este momento esta ley? Mira, justamente está ahorita la discusión en el Pleno y los presidentes de comisiones están presentando su posicionamiento y se tratarán pues las diversas modificaciones ahorita y las entraremos a votarlas. Mi postura es a favor de la ley porque yo creo que es importantísimo regular el tema de seguridad interior. No quiero ponerle como si fuera la ley de las Fuerzas Armadas, pero evidentemente la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior del país. Ahora bien, ¿a qué se debe o qué atribuyes que la misma ONU o los derechos humanos y esta rechazo o oposición a que se apruebe esta ley tal como la habían planteado? Fíjate que es una cosa que a mí me sorprende, Armando, porque leyendo el proyecto, por ejemplo, se atiende y ha habido modificaciones en ese sentido para que, creo que es en el artículo 7 donde habla sobre el tema de los derechos humanos y dice que evidentemente la actuación debe estar siempre apegada a los derechos humanos y los protocolos internacionales. Entonces, eso está atendido en el proyecto. Otro tema que era importante, que era el de las marchas, se deja muy claro que no debe de haber intervención de las Fuerzas Armadas en temas de manifestaciones políticas y yo creo que eso atiende a las dos preocupaciones mayores que hay. Y sobre todo también el hecho de no informar detalladamente los operativos que se vayan a realizar, que había algún punto como de discrecional de que se daban a conocer o no. Justamente esta ley lo que busca es regular todo el tema de la seguridad interior hecho por las Fuerzas Armadas, que haya un procedimiento. Actualmente esa discreción, pues yo diría del Ejecutivo Federal, y ahora existe un proceso, sí, y evidentemente una rendición de cuentas. Es una ley que pues evidentemente ha causado polémica por la naturaleza misma, pero yo invito a los que nos escuchen y que tengan alguna duda, pues que lean el proyecto, que sin lugar a dudas puede ser mejorable, pues seguramente, ¿no? Pero yo creo que es un buen principio que regula y después si se tienen que hacer modificaciones, pues se irán haciendo conforme vayamos viendo la operación de la propia ley. A ver, ese temor de que se va a militarizar el país, ¿cómo podrías tú despejar esta posibilidad? Pues yo diría que ahorita en el 84% del territorio nacional ya se encuentra el ejército. Cuando el presidente Calderón dejó su presidencia, ya estaba el ejército en 6 estados y ahora está en 27. Entonces es una realidad y lo que estamos buscando es regular la realidad, que no sea discreción y evidentemente darle este marco jurídico a las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que más preocuparía en esta etapa de ajustes que se estaban pidiendo? Yo creo que la parte fundamental es entender que el que las Fuerzas Armadas estén en la calle no es la solución que deseamos y que debemos de trabajar en las fuerzas civiles, en las policías, para que tengan las capacidades para atender el tema de seguridad interior. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos como país y que no veamos esta ley como la solución final deseada. La solución final deseada es que las policías estén preparadas, que sean confiables, que tengan los recursos materiales y humanos para poder enfrentar la delincuencia organizada y que el ejército y las Fuerzas Armadas se repliegan a los cuarteles. Pero en esta situación que está el país y en los últimos años no ha sido la realidad y por eso vamos quitándole la discrecionalidad al Ejecutivo y vamos
poniéndole un marco jurídico a su actuación. Sí, sobre todo con todo el cuidado a los derechos humanos, todo el cuidado a los derechos humanos, a los derechos de expresión, a la rendición de cuentas, a la transparencia, pero sí hay que regular la función de las Fuerzas Armadas. Imaginemos en Baja California Sur, ahorita con la escalada de violencia que hemos tenido, que no estuvieran las Fuerzas Armadas. Juan, ¿cómo estás? Soy Javier Mazoy. ¿Cómo estás, Javier? Oye, una pregunta que te tengo. Yo me puse a leer el otro día, no soy experto en estos temas, pero me puse a leer lo que les mandaron a ustedes como senadores, y yo decía al principio del programa que muchos artículos están sujetos al reglamento. Y al reglamento, y dice que la ley no entrará en efecto sino hasta que el reglamento se expida. Y el problema es que ese reglamento, pues como muchas veces los reglamentos son más largos que las propias leyes, y es donde realmente se mete a los puntos finos de cómo se va a hacer todo esto, ¿no? Mi pregunta sería ustedes están aprobando una propuesta de ley, o pueden aprobarla, sin embargo no sé si ya recibieron alguna propuesta de reglamento. No, hasta donde yo tengo entendido, no hemos recibido ninguna propuesta de reglamento, y como bien lo mencionas, pues primero se necesita aprobar la ley para después entrar a los reglamentos. Si no hay ley, pues no podemos iniciar esa discusión de los reglamentos. Pero yo vuelvo al concepto principal, que creo que es el importante. Estamos en una realidad en el país, no de ahorita, de hace varios años, en que las policías que tenemos no son suficientes para atender pues los problemas de seguridad que tenemos. Se ha visto la necesidad que el Ejecutivo utilice las Fuerzas Armadas para intervenir, y esto hasta ahorita es una discrecionalidad del Ejecutivo, y pone en una circunstancia complicada a las Fuerzas Armadas porque no están regulados. Yo lo que digo es, busquemos reglamentar las funciones que ahorita están haciendo, y entrémosle al tema de mejorar las policías. La propuesta del PAN era clara, había una iniciativa de mando mixto, en la que pues, se hablaba sobre el modelo policial y cómo deberían de funcionar las policías, y no avanzó en la Cámara de Diputados. De hecho, la Acción Nacional estaba en la idea de condicionar seguridad interior por mando mixto, y no se avanzó en eso, ¿no? El tema importante ahora es, de nuevo, entrarle al tema de las policías, y que hagan ese voy a utilizar la palabra en inglés, se me hace el catch up, en sus funciones y capacidades para poder atender el tema de seguridad. Sobre todo implica una mejoría sustancial en la capacitación de los temas de seguridad. Y no solamente eso, Armando. Y en la inversión de recursos. Yo los dos grandes temas que le he escuchado a este proyecto es el tema de los derechos humanos, que como mencioné está atendido en el artículo 7, si no me equivoco, que dice que toda actuación de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales debe de ser conforme a los derechos humanos y protocolos internacionales. Y la segunda gran crítica es que por regular esta función no se le entre al tema de las policías, que es donde está, digamos, la solución de fondo. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso trae otro tema también. A ver, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, quieras o no, a nivel federal tienen un sueldo estandarizado, llámese si están en Oaxaca o están en Baja California o están en Sonora. Y sin embargo, también hay una gran discrepancia entre los sueldos de policías entre los diferentes estados. Y de repente tienes estados que tienen mejores policías porque están mejor pagados. Y policías municipales, o sea, no es nada más la discrepancia entre estados, sino entre municipios, sí. Y también con las policías municipales con las policías estatales. Entonces, justamente esa yo te diría que es pues la gran discusión, y por eso son temas tan complejos y tan difíciles de avanzar, porque
las realidades del país son distintas. Por ejemplo, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, la policía municipal de Ciudad Juárez es muy superior en número que la policía estatal del estado, o en Querétaro. Entonces, lo que aplica en Baja California Sur no necesariamente aplica en otros estados, y por eso estos marcos legales rígidos se vuelven muy difíciles de aterrizar, y encontrar la fórmula que sea lo suficientemente flexible es complejo, y de ahí pues metámosle las ideologías que se tienen sobre si se debe ser centralizado o debe ser más municipalista, y son discusiones en realidad profundas y complejas. Oye, finalmente, ¿en qué está en este momento? ¿Qué se espera? O sea, ¿cuánto se necesita en cuanto a mayoría? ¿2/3 partes o 2/3 partes? No, se ocupa mayoría simple. ¿Simple? Uh-huh. Mayoría simple, y yo creo que será hasta altas horas de la noche que vamos a terminar aprobando esto. Ahorita están terminando de posicionar las comisiones y se entrará la discusión y seguramente las reservas, y unas 3-4 horas más probablemente estaremos votando esto, si bien nos va. ¿De quiénes estaríamos hablando en cuanto a oposición? ¿Morena? Pues yo te diría que Morena y el PRD se han mostrado en contra bajo este falso argumento de la militarización del país, y hay algunos otros senadores, mismo de Acción Nacional, que han mostrado críticas por considerar que la ley no es necesaria, ¿no? Pero por el otro lado yo creo que se va a lograr la mayoría, y salvo que algo extraordinario pase, presumo que se va a aprobar esta ley. ¿Cuántas sesiones quedan? Habrá que esperar. ¿Cuántas sesiones quedan este año? ¿Esta es la última? Esta es la última del año. Bueno, de todas formas, a ver si podemos... Probablemente mañana sesione Cámara de Diputados, porque pues se va a modificar. Sí, se va a regresar la ley ya, ¿no? Exactamente. Bueno, pues a ver si de todas formas platicamos ya después del Frente Amplio a ver si existe PAN o no existe PAN todavía, ¿no? Entonces, ¿de qué lado estás? Me dará mucho gusto, porque se está calentando el ambiente político. Te buscamos la semana que entra. Claro que sí. Gracias. Saludos, Juan, un abrazo. Que te vaya muy bien, el senador Juan Fernández Sánchez Navarro, quien es el senador de por el PAN.